Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera charla del ciclo La biología en los medios del año 2022. Esperamos de corazón que hayáis arrancado el año con buena salud y nos alegramos mucho de estar de vuelta con estas actividades de divulgación científica. Como sabéis, de la mano de nuestros compañeros de la Fundación General de la UCM y del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, vamos a seguir profundizando en noticias relacionadas con la biología que tienen mucho impacto en los medios de comunicación no especializados. Y la sesión de hoy creo que es un ejemplo magnífico del objetivo que tiene este ciclo. Me explico. Supongo que muchos recordaréis que el pasado mes de octubre los telediarios, periódicos, radios, etcétera, se hicieron eco de una noticia relacionada con la malaria. Concretamente, se nos contaba que la Organización Mundial de la Salud había dado su respaldo a la utilización de una vacuna contra esta enfermedad. Noticia que todos recibimos con mucha alegría y que asumimos suponía un antes y un después en el tratamiento de esta enfermedad. Por este motivo, de hecho, contactamos con el ponente de hoy para pedirle que nos hablara de Mosquitrix, que es como se llama esta vacuna. Y para nuestra sorpresa, su aceptación a nuestra invitación vino acompañada de un mensaje de cautela y de prudencia frente a la noticia. Como nos contará él a continuación, los retos asociados al tratamiento de la malaria son todavía enormes y no debemos dejarnos llevar por titulares que pueden no ser 100% precisos o conducirnos a conclusiones erróneas. Ese es precisamente uno de los objetivos de este ciclo de charlas: hacer un análisis científico riguroso de esas noticias relacionadas con la biología que llegan a toda la población. Pero la charla de hoy es además un ejemplo estupendo de otro aspecto esencial de la ciencia, que es la responsabilidad que tenemos los científicos de poner sobre la mesa realidades olvidadas a las que los medios de comunicación generalistas y por tanto la población no suelen dedicar mucho tiempo. Ese ejemplo, en este caso, es la malaria, una enfermedad de la que raramente hablamos a pesar de que mata a 400.000 niños en África cada año. Para hablarnos de esta enfermedad, de la vacuna, de los retos de todo tipo que están asociados al proceso de vacunación en África, de otras estrategias terapéuticas que ya están en marcha y de muchas otras cosas, tenemos el lujo de tener con nosotros a Chema Bautista, compañero del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Veterinaria de esta universidad. Chema es licenciado en veterinaria y doctor en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. Tras realizar una estancia postdoctoral en el Imperial College de Londres, donde se formó en biología molecular y enfermedades hereditarias hematológicas, regresó a la UCM, donde fue profesor titular primero y catedrático de bioquímica desde el año 2007. Durante este periodo complutense, Chema ha desarrollado líneas de investigación en los campos de las anemias hereditarias, la genética de poblaciones y las enfermedades infecciosas. En la actualidad, su laboratorio se centra principalmente en la investigación de la malaria y las enfermedades relacionadas. Su grupo ha generado conocimientos técnicos, materiales y modelos experimentales para el estudio de estas enfermedades, entre los que destacan el desarrollo, por ejemplo, del cultivo síncrono a altas densidades de Plasmodium falciparum, la caracterización de cepas clínicas únicas, el desarrollo de métodos de aislamiento, modelos animales de malaria, etc. También han conseguido desentrañar los mecanismos moleculares responsables de las anemias hemolíticas hereditarias en humanos y su capacidad de tolerancia a la malaria. Han descrito nuevas moléculas con potencial antimalárico, han sido pioneros en demostrar en modelos animales que la inmunidad a la malaria puede ser modulada por tratamientos terapéuticos, han desarrollado sistemas de seguimiento inmunológico de la enfermedad y han conseguido también describir nuevos antígenos y epítopos con capacidad protectora o diagnóstica. Como veis, tenemos con nosotros a un auténtico experto en el tema que nos ocupa. Muchísimas gracias, Chema, por aceptar nuestra invitación. Es de verdad un lujo tenerte aquí con nosotros y cuando quieras el estrado es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes Cristina y muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por la presentación que has realizado tan mi tan amable y tan bien enfocada al tema que hoy vamos a hablar. Mi charla hoy
pues va a ser, aunque es científica, sin embargo, voy a poner solamente algunos resultados pequeñitos que se han obtenido en mi laboratorio, porque mi idea es sobre todo reflexionar sobre cómo los científicos enfocamos o debemos enfocar desde mi punto de vista los problemas a los que queremos resolver. Y voy a empezar presentando, haciendo la presentación. Hemos titulado esta charla El reto de proteger contra la malaria en África y hemos puesto un subtítulo que es fiebre, pobreza, aislamiento y vacunas, porque son componentes que tienen que ver con la forma en que, si queremos eliminar la malaria, debemos además abordarla. Esta es la perspectiva en azul de los países donde la malaria es endémica. Entonces, como podemos observar, pues prácticamente todas las zonas tropicales y subtropicales del planeta pues están afectadas por una incidencia de esta enfermedad. Esta enfermedad es causada por... bueno, la malaria está causada por, como comentaba, por parásitos del género Plasmodium. Hay varias especies y se transmite a través de un mosquito del género Anopheles. Hay varias especies de ellos y se transmiten. En este gráfico he querido poner precisamente que en 1900 había malaria en todo el mundo, como podemos observar, y se ha ido reduciendo progresivamente. Desde 1900, en 1900 había, por ejemplo, aunque no nos choque un poco pensarlo, incluso en Suecia, por ejemplo, había malaria. Las expectativas hacia el año 2025, pues, es que se haya reducido notablemente comparado con ahora y que en los años 2050 pues haya completamente desaparecido, no haya transmisión. Como podemos ver, los números que nos ha dado Cristina de 400.000 muertes al año son así, la mayoría son niños, pero el número de casos que se producen al año son de 229 millones de casos. Y quiero que recordemos esta desproporción entre la cantidad de casos y la cantidad de muertes que hay, porque es indicativo de una situación clásica de la malaria, que es precisamente que hay muchos casos que pasan desapercibidos. Y ahora veremos por qué. El ciclo de la malaria, brevemente, muchos de vosotros le conoceréis, pero pasa por una fase en el mosquito donde se produce la reproducción sexual de los gametos del parásito y por tanto hay recombinación y hay cambio, por tanto, potencial de esos esporozoitos que van a las glándulas salivares del mosquito y que se van a inyectar. Estos esporozoitos son los que entran por la sangre hasta el hígado. Aquí se incuba durante un tiempo una transformación para que después pasa a la sangre, donde se producen todos los síntomas de la enfermedad, que es anemia y otra serie de manifestaciones que pueden ser muy graves y que puede llevar a la malaria cerebral o a otro tipo de manifestaciones que pueden acabar en la muerte. Este ciclo es continuo dentro de la sangre, dentro de los eritrocitos del ser humano. Entonces tenemos una fase asexual en el ser humano y una fase sexual dentro del mosquito, que se cierra de esta forma, pues lo que es un ciclo clásico de un parásito entre dos hospedadores. Pero no solamente hay estas enfermedades colocalizadas en las zonas donde la malaria es endémica. Encontramos otro tipo de enfermedades infecciosas, como puede ser Zika,
como puede ser tuberculosis, como puede ser dengue o como puede ser chikungunya. Como podemos ver, las zonas geográficas son muy similares y en este caso estamos hablando de 3 virus y de una bacteria. Y de entre los 3 virus, pues los 3 son transmitidos también por mosquitos. Pero ¿qué tienen en común esta distribución de estas enfermedades de la malaria con estas otras? Pues como hemos comentado, pues la distribución geográfica en zonas tropicales y subtropicales y además que coincide con unas regiones de menor desarrollo y de pobreza en estas zonas geográficas. Hay además otras características comunes que tienen y es que 4 de ellas, ya lo he mencionado, se transmiten por mosquito. La malaria y las otras 3 enfermedades víricas que he comentado, no así la tuberculosis, que se transmite por el aire. Y además, todas ellas lo que tienen es que causan episodios de fiebre inespecífica. Esto, que parece una cuestión sin importancia, cuando hay tantísimos casos de una enfermedad como es la malaria y que cursa con la manifestación más clásica de fiebre, puede hacer confundir la presencia de otras enfermedades y por tanto puede hacer que se desarrollen otras enfermedades pensando que lo que se tiene es malaria. La fiebre no es otra cosa que una respuesta adaptativa que tenemos no solo los seres humanos, sino todos los animales, pues para combatir lo que es las infecciones. La fiebre es causada porque los restos o bien de bacterias o de virus que invaden el cuerpo, pues producen lo que se denominan pues restos pirogénicos o bien de la destrucción celular, que lo que causan es una serie de sintomatología que la más característica es la hipertermia, pero que va acompañado de otra serie de manifestaciones de la fiebre propiamente. En África es muy común en niños, tal como indico aquí, y puede ser incluso difícil pues de diagnosticar, ¿no? Y bueno, pues normalmente pues son infecciones lo que causan estas enfermedades. Pero hay muchas enfermedades que puede ser como malaria, tuberculosis, salmonelosis, disentería, en fin, hay muchas enfermedades que pueden causar fiebre aparte de estos 3 virus que también he comentado. Por tanto, la fiebre es inespecífica y no nos indica en una zona de tanto endemismo de enfermedades infecciosas qué enfermedad es la que tenemos. Para tener una aproximación al diagnóstico en las zonas, en zonas donde son endémicas estas enfermedades, es imprescindible pues, hacer lo que es una anamnesis, un historial, digamos, clínico detallado en el cual pues tratas de conocer cuáles son las causas de esa enfermedad por los antecedentes que haya y hacer además un análisis clínico, un examen clínico que se apoye en analítica de laboratorio. En esta fotografía que pongo en la pantalla, pues pongo el mejor laboratorio, no el peor, pongo el mejor laboratorio en la zona de Mbuji-Mayi, en el centro del Congo, en una maternidad que es uno de los mejores sitios donde... Y en Mbuji-Mayi viven aproximadamente 1,5 millones de personas. Esto es para indicar las capacidades diagnósticas y analíticas que tienen los laboratorios. Como podéis ver, hay un microscopio y poco más. Esto es todo el laboratorio de las capacidades que pueden permitir hacer un diagnóstico correcto de cualquier enfermedad que cause la fiebre. Esto es, por tanto, la situación que nos encontramos cuando nos adentramos en lo que es el continente africano y el combatir estas enfermedades endémicas. Voy a recordar un poco esa disparidad de
entre fallecimientos, que hablábamos de unos 400.000 anuales, y más de 200 millones de enfermos de malaria en el mundo. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede porque si vemos la gráfica de la izquierda, cuando un mosquito te pica, un mosquito que lleve el parásito de la malaria, los esporoceitos que inyecten, tienes un 50% de estar infectado, de ser infectado, y un 50% de no estar. Hay mecanismos que combaten el esporozoito en la zona de entrada. Una vez que eres infectado, tienes aproximadamente un 50% de tener una infección asintomática y aproximadamente un 50% de tener una malaria relativamente leve. Estos son precisamente los 200 o más de 200 millones de casos clínicos que existen. Solamente un porcentaje muy pequeño y otro porcentaje de ello también relativamente pequeño, de un 0,5%, causan la muerte. Entonces, estamos hablando de que hay 400.000 muertes, pero que la punta del iceberg es la muerte, pero el resto son un montón de casos de malaria. Eso se debe a que se va adquiriendo cierta inmunidad a la malaria, y si nos fijamos en la gráfica de la derecha, según avanza la edad de las personas, hay tres tipos de malaria. Lo que decimos la malaria grave, que está aquí en verde, que esa se manifiesta sobre todo en edades tempranas, mayoritariamente hasta los 5 años de edad, que es el periodo en el que madura el sistema inmunitario. Después tenemos una malaria leve y otra malaria asintomática. Obviamente, toda la malaria asintomática quiere decir que tienes en sangre el parásito de la malaria, pero que no manifiestas ningún síntoma. Obviamente, esto es una estrategia que permite al parásito de la malaria, al no causar una enfermedad grave en todo el mundo a los que infecta, pues de tener un reservorio para que el mosquito pueda volver a picar a estas personas y mantener los mecanismos de transmisión y cerrar de esta forma el ciclo. Es decir, el hecho de que haya muchos asintomáticos lo que va a hacer es que va a aumentar la cantidad de malaria en la zona. Es, por tanto, combatir la malaria asintomática una prioridad desde mi punto de vista para poder acabar con ella. Esta es la perspectiva que tenemos, por tanto, según avanzamos en edad, la malaria se hace menos grave. Este es un laboratorio en Brennan-Asikuma con los que colaboramos, y en un estudio que hemos hecho de prevalencia de malaria en la población total de esta zona es del 61%. Es decir, si al azar cogemos a 100 personas, el 60% de ellos tienen presencia de malaria en su sangre. Por microscopía, que es lo que hay en la mayoría de los dispensarios que hay en África, pues se captura aproximadamente el 24% de la malaria. Sin embargo, hay una malaria, que es toda la malaria submicroscópica, que está muy relacionada con lo que es la malaria sintomática, que solamente o prácticamente solo se detecta por PCR. Y PCR en estos sitios no es fácil o casi es imposible de realizárselo a toda la afluencia de personas que llega. Por tanto, digamos que hay una especie de iceberg en el cual está sumergido toda una malaria submicroscópica que no es posible detectar y que da cuenta de aproximadamente el 75% de la malaria. Aquí vemos en las franjas de edad cómo esa malaria, digamos, microscópica aquí, que está de color morado, es más fácilmente detectable en el grupo de edad de 0 a 5 años y que va disminuyendo progresivamente con la edad. La malaria es submicroscópica, perdón, aquí enmarcado en color naranja,
vemos que se incrementa con la edad, la malaria submicroscópica. Sin embargo, como podemos ver, los porcentajes de personas libres de malaria son muy similares en todos los grupos de edad, que es lo marcado en verde, es decir, aproximadamente entre el 40 y el 50% de las personas están libres de malaria. El resto están infectados por malaria en algunas de sus diferentes formas. ¿Cómo reacciona el cuerpo a la infección por las diferentes malarias? Esto es un estudio que hemos hecho de inmunoglobulina M frente a epítopos de un grupo de antígenos inmunodominantes que hemos encontrado del parásito de la malaria más letal, que es el Plasmodium falciparum, y cada pequeña línea de las que tenemos aquí es una proteína. Bueno, en este caso no es una proteína, eso está equivocado aquí en la esta, es un epítopo de Plasmodium falciparum detectado por el suero de diferentes personas infectadas. Cada franja en sentido vertical es el suero de una persona y cómo reacciona con los diferentes epítopos inmunodominantes, y estos son de inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es una inmunoglobulina que es la primera en reaccionar ante una infección y que incluso se considera que es un anticuerpo natural, es decir, que incluso reconoce algunos epítopos de forma natural, como podemos ver por la señal que tenemos incluso en personas no expuestas. Bueno, pues como podemos ver, el parásito de la malaria submicroscópica, lo que está produciendo es mucho contacto y mucha reactividad en las personas que la padecen. Y esto es lo que es la adquisición de esa inmunidad. Nosotros estamos interesados en encontrar que alguna de estas pequeñas banditas que encontramos como reactivas pueda servir de sistema diagnóstico precisamente para diagnosticar esta malaria subclínica, porque pensamos que reconociendo la malaria subclínica podemos tratar a estas personas y por tanto que dejen de ser reservorios de una malaria subclínica que lo que hace es que mantiene el endemismo en esta zona. Pero nos preguntamos también si en una región de tan elevado endemismo de malaria esta es la única enfermedad prevalente. Y por ello hemos querido también saber, además de si es tan prevalente la malaria, qué sucede con otras enfermedades. Nosotros utilizamos, cuando vamos a estas regiones, utilizamos un sistema de muestreo muy sencillo, que es en unos papeles que secamos partes de sangre y también partes de suero. Esta zona que está más amarillita es la zona, aquí se puede observar, de suero. Y de esta forma nos podemos traer las muestras a España y en nuestro laboratorio analizar lo que contiene esas muestras de sangre y de suero. Podemos analizar qué antígenos, es decir, si hay diferentes patógenos y qué patógenos son. Podemos también estudiar qué anticuerpos se producen en las personas de las que obtenemos estas muestras, qué es lo que reconocen. Podemos detectar microorganismos si son de RNA o de DNA mediante sistemas de PCR. Y podemos también detectar el DNA humano y saber si estas personas tienen algunas características que les protejan o no y les aporten tolerancia a la malaria. Ello nos ha permitido, por ejemplo, estudiar todas estas enfermedades que hemos querido ver qué frecuentes son en la población de Brena Nasicuma, en Ghana, y lo que hemos descubierto es que hay una relativamente alta prevalencia, la mayoritaria, de Plasmodium falciparum, del agente causante de la malaria, pero también de Mycobacterium tuberculosis latente, de hepatitis B, de otras micobacterias no tuberculosas, por ejemplo la lepra,
de HIV, también de Mycobacterium tuberculosis activo, porque esto lo hacemos con RNA o con DNA, es decir, el latente lo estudiamos con DNA y el activo con RNA. También hay virus del dengue, hepatitis C, el virus linfotrófico de células T humanas, HTLV, y otros dos tipos de Plasmodium que también causan malaria, como es Plasmodium ovale y Plasmodium malaria. Es decir, tenemos una gradación de prevalencia de enfermedades infecciosas en la muestra. ¿Y cómo esta prevalencia se relaciona individualmente en las personas? Como podemos ver en esta tabla, que aunque es un poco complicada y llena de números, indica por un lado aquí las franjas de edad de menores de 5 años, de 6 a 13, de 14 a 49 y mayores de 50, el total de personas analizadas, y las personas que no tienen enfermedad, ningún patógeno, las personas que están infectadas, las personas que tienen un patógeno, 2 patógenos o 3 patógenos. Y como podemos ver, solamente un 41% de las personas no tienen ningún tipo de enfermedad. Sí que están infectados un 59% del total, e incluso tenemos un 15%, que es un número muy elevado, de personas que tienen 2 patógenos. Y podemos decir que incluso hay un 8% de mujeres embarazadas, como podemos ver aquí, que tienen estos 2 patógenos. Es decir, hay una profusión muy grande, no solo de infección por malaria, sino de infección por muchas causas. ¿Cómo es posible que en una región sea tan promiscua la enfermedad infecciosa cuando, digamos, ocasionalmente estas situaciones son raras en otros sitios? Pues básicamente, si miramos el mapa del mundo por lo que se considera pobreza extrema es aproximadamente un $1,9 al día que tiene de consumo una persona. Vemos que es precisamente en esta región, en todo África, donde se sitúa la mayor parte de la pobreza extrema, que como podemos ver supera en la mayoría de los casos del continente el 50% de la población. Y creemos que esto realmente es una de las barreras infranqueables para curar la enfermedad. Muchas de estas enfermedades infecciosas creemos que son más una enfermedad de la pobreza que no enfermedades infecciosas, pues suceden precisamente cuando se conjuntan una zona geográfica pobre donde aparecen todas estas enfermedades. Si además vemos otro estudio, esto es un estudio del International Labour Office, en el cual se demuestra, este cuadro es de África e indica la proporción de la población, tanto rural como urbana, en África, que no tiene ningún tipo de protección de servicios sanitarios, es decir, que tiene que pagar por los servicios sanitarios. Si además esta zona es pobre, como indica como se puede observar en la diapositiva anterior, y más del 80% de las poblaciones rurales y más del 70% de todo África no tienen ningún tipo de protección de salud y tiene que pagársela, como podemos comprobar, el problema está muy agravado porque no solo no tienes dinero, sino que no tienes que acudir a servicios sanitarios que son de pago, que no tienes formas de que seas tratado. Es aquí, por tanto, el foco donde la enfermedad pues va a ser pues muy grande. Y por las razones por las que entendemos que todas estas enfermedades infecciosas son fácilmente de transmitir en las poblaciones. Es aquí donde las vacunas creemos que juegan un
una herramienta de control de estas enfermedades infecciosas. Y con respecto a la malaria, voy a contar un poco la historia de esta noticia que ha comentado Cristina, que en octubre de este año se daba como beneficiosa para poder combatir la malaria en África. Esta vacuna, la RTS, la primera publicación es de 1995 y es una vacuna que está compuesta de dos fragmentos distintos. Por un lado, un fragmento de una proteína que se llama la del circunsporozoito, que es este fragmento aquí en color oscuro, y luego tenemos otro fragmento que es de un antígeno de hepatitis B, que es altamente inductor de respuesta inmunitaria de células T, y que es esta otra parte que está en el extremo carboxilo terminal. Además, se une a una parte libre también de este mismo fragmento del antígeno de la hepatitis B, y con ello se forman unas partículas que estas son las que son inyectadas. Estas partículas formadas por estos dos tipos de proteínas. Los primeros estudios se hicieron, por tanto, de vacunación frente a la malaria con este tipo de proteínas. Aquí vemos este es un esporozoito, este es visto a microscopía óptica, y esto es el esporozoito, en este caso teñido con proteína, con un sistema que permite ver la proteína del circunsporozoito, que es la zona verde más brillante. Como vemos, esta proteína recubre todo el esporozoito y por tanto lo que trata de evitar esta vacuna es la fase hepática, es decir, que cuando el mosquito inyecte el parásito de la malaria no llegue al hígado, se pueda combatir antes de que llegue al hígado y por tanto no haya malaria. En la parte de la derecha de la micrografía electrónica, lo que se ven en estos puntitos son las partículas de la proteína del circunsporozoito, es decir, está recubriendo completamente el esporozoito. Y por tanto es un buen candidato por la presencia de esta proteína de una forma muy expuesta al sistema inmunitario. Y aquí vemos la conformación de lo que sería la vacuna, donde tenemos no solo la unión de ese fragmento de la proteína del circunsporozoito, sino además lo que también tenemos es el antígeno de la hepatitis B, que es altamente inductor de linfocitos T y por tanto pues, facilitaría una respuesta celular importante. Cuando se empezó a ensayar, estos son ensayos los primeros que se publicaron en el 2001, se vio que con 3 dosis en adultos, esto es, como podemos ver, la vacuna en más oscuro y el control en un poquito más claro por debajo, y las semanas que se estuvo estudiando en la población, pues se observó que había una protección frente a la malaria clínica del 34%, pero que a las 15 semanas prácticamente se perdía esa protección. Sin embargo, con 4 dosis de esta vacuna, la eficacia aumentaba al 47%, pero era muy poco duradera. Digamos que se había reinfección, la malaria clínica pues no se protegía a la larga con este tipo de vacunas, incluso con 4 dosis. Sin embargo, se empezó a ensayar qué pasaba contra la enfermedad frente a la malaria grave. La malaria grave es precisamente donde fallecen los niños y sería una forma de protegerles hasta que adquiriesen una mayor madurez de su sistema inmunitario. Entonces se observó
Aquí lo tenemos, en rojo están los casos que hay con la vacuna y en azul en el control. Entonces esto es 6 meses, un periodo de 6 meses, y aquí tenemos otro periodo de 6 meses. Y como podíamos observar, pues a los 8 meses la protección disminuía un 45% después de haber tenido las 9 semanas una protección del 57%. En el editorial de Lancet, donde se publicó, se decía que esta eficacia de la vacuna era una batalla ganada, pero no era no se había ganado todavía la guerra. Obviamente la pérdida de protección con el tiempo es una dificultad que tienen las vacunas y especialmente en niños. En el 2004 pues, se empezaba a dar una profusión de información en la prensa sobre pues, los esperanzadores resultados que había de esta vacuna. Y se siguieron ensayando. Esto en el 2005 se veía que la protección frente a la infección era del 28,9%, pero que cuando se estudiaba todo durante un periodo de 18 meses, la eficacia pues, era del 35% y frente a la malaria grave pues, del 48,6%. Es decir, de alguna forma pues, había una protección que era merecedora de atención para poderla usar sobre todo en niños. Esa protección parcial de la vacuna en zonas rurales, esto se ensayó en zonas rurales africanas, pues duraba 18 meses, que ya era un cierto periodo de protección que podía ser muy importante para realizar una protección en los niños hasta que adquirieran ese sistema inmune un poco más maduro. En el 2011 se siguen ensayando los resultados con mayor número de personas, con ciertas modificaciones en cuanto también a los adyuvantes, se mejoran los adyuvantes y pues, por así decirlo, el resultado más significativo es que se reduce la malaria a la mitad en niños de 5 a 17 meses durante el año siguiente a la vacunación. Esto es un hito relativamente importante y, bueno, pues el único problema es que el número de dosis de la vacuna que hay que dar, que son en este ensayo pues era de 3 dosis, ¿no? Esta es la protección que tenía esta vacuna y en esos momentos pues también lo que eran los casos pues en este caso ataques convulsivos que se producían era de solamente un caso por cada 1000 dosis administradas. No sé si decir solamente o no, pero bueno, era interesante saber que la cantidad de malaria que reduce es mucho más importante que la cantidad, en este caso, de efectos secundarios que pudiera tener. Esta vacuna, cuando se empezó a hacer nuevos estudios, en este caso en el 2012, que se coadministraba con programas de vacunación extendida, pues proporcionó una protección clínica pues más modesta de la que se había obtenido y la eficacia frente a la malaria grave disminuía al 26% en un periodo de 11 meses y frente a todos los episodios clínicos pues era de aproximadamente un 30%. Es decir, nos encontramos con una vacuna que dependiendo de las condiciones en que se aplicaba iba a tener una modulación distinta de la protección que se da. En un estudio muy amplio que se hizo en el 2015, perdón, en muchos sitios de África, que incluía Kenia, Tanzania, Mozambique, muchos lugares
con diferentes incidencias de malaria. Se hicieron grupos de 3 dosis y grupos de 3 dosis más una de refuerzo. En las cuales podemos observar los datos que en cualquier grupo de ellos tenemos, pues, por ejemplo, en Kenia aquí tenemos un caso de un 30% de eficacia frente a casos de un 7% de eficacia en Mozambique, por ejemplo, o de un 0,1% en Ghana, en Quintampó. Esto pasaba con 3 dosis o también con 4 dosis, y en casos tanto de malaria clínica, que son estos grupos de arriba, como de malaria grave. Es decir, teníamos unas protecciones relativamente grandes del 52% en Conbewa, pero en Agogo, en Ghana, teníamos del menos 50%. Es decir, parecía que había una gran heterogeneidad, ¿no? Cuando mirábamos los casos de malaria grave que se evitaban durante 38 meses en niños de 6 a 12 semanas, se podía observar pues esta heterogeneidad. Es decir, había, aquí está en rojo con 3 dosis y en azul con 4 dosis, y podemos observar cómo hay casos en los que hay un grado de protección importante, los que están por encima en positivo, y sin embargo hay casos como aquí en Quintampó en Ghana, o en Agogo, o en Lambaréné en Gabón, en los cuales no hay protección, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces esto nos habla de heterogeneidad. Globalmente, pues sí que hay una protección que, aunque no llega al 20%, pero sí que se evitan pues un porcentaje de casos relativamente importante. Sin embargo, no es genérico los resultados de esta vacuna dependiendo de dónde se apliquen. Cuando vemos los casos que se evitan dependiendo en zonas de baja exposición o de alta exposición a la malaria, vemos que cuando hay alta exposición, los casos que se evitan van desapareciendo con el tiempo al cabo de los años. Mientras que cuando hay baja exposición, esos casos de protección van aumentando progresivamente. Por tanto, es importante en los casos en los que se quieran utilizar estas vacunas contar con una transmisión bastante pequeña. Y aquí me remito a la importancia de eliminar la malaria asintomática, esa malaria subclínica, que lo que hace es que aumenta el grado de exposición. Por tanto, las vacunas deben ir acompañadas no solo de, no pueden darse solamente, sino de un control también de la situación de la malaria antes de poderlas utilizar. Por otro lado, un aspecto importante de las vacunas, y en malaria esto es muy, muy importante, es si puede haber un efecto de rebote por el uso de ellas en los niños, y en los estudios que se han hecho tanto con 3 dosis como con 4 dosis como en el grupo control, tanto en niños mayores, que son este grupo de aquí abajo, como en niños menores, que es el grupo, los 4 cuadros de arriba en diferentes sitios, o bien globalmente este que pone overall, pues vemos que los casos globalmente son prácticamente los mismos con todas las dosis y los controles que se puedan dar, con lo cual es una vacuna que se puede considerar segura porque no produce ningún tipo de rebote de la enfermedad. Es por ello que llegamos al momento que comentaba Cristina, en el cual la OMS recomienda la innovadora vacuna antipalúdica para niños en riesgo. Esta vacuna que recomienda inocular y que, sobre todo, como pone en la noticia del País, su uso en África pues sería muy beneficioso a los niños. Cuando leíamos en detalle la noticia, la OMS recomendaba administrar la vacuna
para prevenir el paludismo en niños donde la transmisión sea moderada o alta. Según la OMS, pues se debe administrar una pauta, de 4 dosis a niños a partir de 5 meses de edad. 4 dosis a partir de 5 meses de edad. Cuando leíamos también las recomendaciones, pues veíamos que la adopción de decisiones que permitan financiar su introducción más amplia y en cuanto a las instancias decisorias de los países, su inclusión en las estrategias nacionales de lucha antipalúdica, es decir, que lo que hacía era dejar en manos de los gobiernos nacionales la financiación para poder buscar esta implantación de esta vacuna en 4 dosis en un grupo de niños relativamente pequeños. Es por ello que ya parecía que estaba listo a implementarse esta vacuna. Pero, ¿cuál es la velocidad de vacunación en África comparado con el resto del mundo? Si comparamos, por ejemplo, qué ha sucedido con la poliomielitis, la foto de la izquierda es de los años 50 en Checoslovaquia, que fue el primer país donde se demostró la erradicación de la poliomielitis en todo el país. Es la vacuna Sanvin, que es una vacuna que se da en un terrón de azúcar o en unas gotitas en la boca. Se administra en una sola dosis y es relativamente rápida de organizar y de proporcionar, porque también es muy estable. Pues en Europa se erradicaba en los años 60, Checoslovaquia fue el primero, pero posteriormente fue en toda Europa, la poliomielitis con la aplicación de esta vacuna, pero tuvieron que pasar 60 años para que sucediera lo mismo en África, con una vacuna que es relativamente sencilla de aplicar, porque es, como podemos ver, unas gotas en la boca de los niños. Esto es importante porque si queremos aplicar 4 dosis de una vacuna que además requiere una serie de condiciones de congelación y de inyección y de control además de la población a nivel de censo muy importante, esta recomendación en un entorno donde el uso de la medicina y de los médicos y de los recursos médicos es tan escaso y que demuestra que las vacunaciones van más lentas, indica las dificultades que esta vacuna en la realidad va a poder tenerse para poder ser aplicada de una forma eficiente donde más hace falta, que es en África. También la velocidad de vacunación que puede haber, lo podemos ver por lo que está pasando en COVID, una infección, una pandemia como COVID. Este es el mapa que fotografié ayer del estado de vacunación en África en comparación con todo el mundo, y como podemos ver, estos colores amarillos, estamos en el rango de entre un 10 o menos de un 10 y un 20% de vacunación en las zonas precisamente endémicas de malaria. Esta es la velocidad a la que se puede vacunar en África, no solo porque no tengan, que posiblemente no tienen en parte distribución de las vacunas y la cantidad de fabricación que hace falta, sino que es muy complejo no solo el reto de censar a todo el mundo, sino de organizar estas vacunaciones con un personal médico tan limitado como hay en estos países. Por tanto, creo que es importante contar con efectos que vayan más allá de lo que es vacunar a toda la población. Hay que generar un estatus anterior que pueda mejorar la situación. Por tanto, podemos identificar 4 retos para erradicar la malaria en África, que serían retos científicos, que sería identificar portadores asintomáticos, buscar métodos diagnósticos sensibles de la causa de fiebre, tener tratamientos antimaláricos disponibles y eficaces, tener programas de quimioprofilaxis,
asociados o no a vacunas, por ejemplo, y tener también preparados nueva generación de vacunas. Un aspecto en el que en mi laboratorio estamos trabajando es precisamente con tratar de tener sistemas sencillos y que permitan, mediante la identificación de unos marcadores, pues saber quién tiene malaria sintomática y que de esa forma pueda ser tratado. Hemos trabajado con pues, epítopos inmunodominantes de inmunoglobulina G y también de inmunoglobulina M. Por ejemplo, pues recientemente hemos encontrado algunos epítopos que podrían ser utilizados con estos fines, sobre todo para, este es el caso en niños, tenemos 2 epítopos que son susceptibles de ser, que puedan identificar la malaria subclínica en niños menores de 5 años. Como podemos ver, aquí podemos identificar con estos epítopos los casos de malaria subclínica en niños, que es un primer paso para poder evitar esta malaria que sirve de reservorio. Por otro lado, se está trabajando, otros autores están trabajando con nuevos sistemas de vacunas. Por ejemplo, en este caso se trata de un sistema de inmunización que son 2 vacunas vectorizadas con una, en este caso con unos epítopos de una proteína que también está en el esporozoito, y son 2 tipos de virus. Esta es la vacuna que se llama la CHAD63, porque utiliza un adenovirus de chimpancé. Son nuevas generaciones de vacunas que se utilizan adenovirus, y con la Vaccinia Ankara modificada. Pues estas 2 vacunas pues están utilizando, y de momento pues está observando que producen un grado de inmunidad celular importante en los estudios que se están haciendo en estos momentos. Por otro lado, se están rediseñando las vacunas en base a estudios estructurales, y, por ejemplo, esta es la vacuna, la RTSS, la que se ha anunciado en prensa, y esta es una rediseñada a partir de estudios estructurales, donde seguimos teniendo la proteína del circunsporozoito, que es esta que está en la parte superior, pero sin embargo se ha modificado, ¿no? Se ha modificado, y se ha modificado además con respecto a lo que es también la vacuna RTSS. ¿Por qué se ha hecho? Pues se ha hecho porque permite, en los estudios de estructura tridimensional que se han hecho de esa proteína con las inmunoglobulinas G cuando se unen a ella, pues permite tener una superficie muy amplia de reconocimiento de toda la cadena de la proteína del circunsporozoito, y por tanto su exposición al sistema inmunitario va a ser mucho mejor. Los primeros ensayos se publicaban precisamente este año. En mayo de este año se publicaban estos resultados, y la eficacia de esta vacuna modificada es del 74 al 77% a los 6 meses, y al año sigue siendo del 77%. Esto vemos el poder que tienen los estudios básicos, en este caso de estructura tridimensional, para rediseñar vacunas que puedan ser más efectivas. Y por tanto, claramente esta vacuna ya comienza con un sistema mucho más moderno que la vacuna RTSS, y se esperaría además que no tuviera necesidad de que, aunque todavía se utilizan 3 dosis, no tuviera necesidad de refuerzo, con lo cual también es una ganancia. Por tanto, los retos para erradicar la malaria en África no se basan solamente en este listado que he puesto como retos científicos,
para poderla eliminar, sino que yo considero que además hay una parte importante que es eliminar la pobreza. Voy a acabar, por tanto, la charla con un gráfico del único libro, perdón, las dos únicas figuras del único libro de los premios Nobel de Economía del año 2019, que son Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Son premios Nobel de Economía porque se han preocupado de la economía de la pobreza y de cómo combatirla. Y en la gráfica de la derecha, en la figura 2, lo que vemos es la situación que se entiende normal cuando, digamos, se empieza a trabajar, se empieza a ganar dinero, cualquier persona que empieza a ganar dinero. Es decir, va empezando a ganar dinero y el incremento en lo que se gana hoy, pues va a mejorar la ganancia de mañana. Es decir, esperaríamos una curva de este tipo donde hay una progresión de puntos donde se aumenta, digamos, esa mejora económica personal de las personas. Y esto pasa también con grupos, con ciudades, con sociedades, con países. En el caso de los países que viven en pobreza extrema, sin embargo, hay una parte de la curva anterior a esta de aquí, que es la parte de la trampa de la pobreza, donde en lugar de avanzar se va retrocediendo. Es decir, es el dinero que recibes hoy disminuye porque lo consumes todo y ni siquiera satisfaces todas las necesidades. Esto es extrema pobreza, con lo cual, digamos, aquí hay un círculo de pobreza que te hace retroceder realmente en la capacidad que tienen como individuo, y realmente esto tiene una influencia en no solo lo que comes, sino las medicinas que puedes acceder, la educación que puedes recibir. Y la educación es muy importante precisamente para tener desde el principio una ganancia en lo que es el salario que puedes ir incrementando a lo largo de tu tiempo. Por tanto, fuera de la trampa de la pobreza se produce esta curva, esta ganancia y un deseable mejora a lo largo de tu vida, pero sin embargo, esto no es en la zona de la trampa de la pobreza. Por tanto, hablar de los problemas del mundo, o por así decirlo, de los problemas de la malaria, sin hablar pues de algunas soluciones accesibles pues nos llevan a un camino de la parálisis, y debemos conocer todos estos problemas para que realmente nos hagamos cargo de que quizás no es solo con vacunas con lo que se pueden combatir muchas de estas enfermedades. Quiero acabar finalmente enseñando la foto porque yo os estoy explicando todo esto, pero son muchas personas las que a lo largo de los años colaboran en el laboratorio, o en este caso es en Sekuma, en Brennan Sekuma, donde tenemos colaboradores y que todos entusiastas. La verdad es que han conseguido que podamos conocer un poquito más en qué consiste esta enfermedad de la malaria y en los problemas que vamos a tener para poderla erradicar. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema. Aprovecha y bebe agua, que vemos que has sufrido, pobre. Muchas gracias, te aprovecho para decírtelo por hacer el esfuerzo de dar la conferencia de hoy, estando malito. Te voy a pedir que dejes de compartir, es una diapo preciosa, pero deja de compartir la presentación para que te veamos en grande. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Chema. La quería compartir por una razón, porque eso es a ver, ¿la dejo de compartir ya? Sí.
Ah, vale, vale, es que no lo veía. Vale. Quería compartir esa foto de un puente por una selva muy grande en el Parque Nacional de Kakuma, ahí muy cerquita de Brena Nasikuma, porque realmente para ver esa zona de la selva hay que subir por encima, porque si no, es eso tan típico de que los mismos árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? La malaria es una especie de bosque muy complejo y solamente elevándonos por encima un poquito de él es donde podemos, yo creo, de ver el problema y ver el bosque en toda su extensión. Y por eso quería un poco pues, poner una pequeña metáfora gráfica de subir por esos pasos que hay por encima del bosque en Cacún, que os invito a visitar a todos para que podáis ver el bosque de la malaria. Muchas gracias, Chema. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Os recuerdo, aunque veo que ya lo sabéis, que podéis formular vuestras preguntas a través de una herramienta que tenéis en la parte inferior de vuestras pantallas. Veis que tenéis preguntas y respuestas y chat. Utilizad, por favor, el apartado de preguntas y respuestas. Y voy a hacer un inciso para comunicarme con nuestra compañera Elena Arriero, que sé que estás en una clase con un montón de alumnos de máster. Te hemos habilitado excepcionalmente el micrófono y la cámara por si queréis intervenir para que podáis abrirlo. ¿De acuerdo, Elena? Si tenéis alguna pregunta, levanta la mano y tenéis opción de abrir el micrófono. El resto tenéis que formular las preguntas a través del chat. Ya tenemos, perdón, a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Y ya tenemos algunas que te voy a pasar a leer, Chema, para que discutas. ¿Vale? La primera te la hace Rodrigo Bolaño desde Colombia y te pregunta por la vacuna de patarroyo, que se generó hace bastantes años. Si tienes noticias de lo que ha sido de ella. Bueno, es una vacuna que está basada en otro tipo de concepto muy diferente y lo que ha sucedido es que era estimulante más general del sistema inmunitario, pero no era demasiado específica. Entonces, las pruebas que se han hecho pues no han permitido su desarrollo. Muy bien. Luego Cristina Blanco dice que le llama la atención que entre todos los patógenos mencionados que infectan en estas zonas geográficas no se destaca la leishmania, la responsable de la leishmaniasis, pese a que los datos de incidencia que presenta y la gravedad de la enfermedad podrían justificarlo. Y tiene, de hecho, provoca episodios recurrentes de fiebre. Si, te preguntas si sabes a qué se debe esto. Bueno, a ver, yo estudio la malaria, he estudiado otros patógenos porque he querido saber qué tipo de situación había con otros, pero no he estudiado leishmaniosis porque, bueno, estaba fuera de mis capacidades porque no es tan fácil detectarla, tendríamos que haber usado otro tipo de técnicas inmunológicas. Pero vamos, soy consciente de que también existe y de que también es transmitida y de que es abundante en todas estas zonas. Entonces, no es una omisión, es simplemente una incapacidad para poderlo estudiar y conocer. Desconozco en cada zona cuál es la prevalencia de la enfermedad, pero vamos, sé que es importante. Monse Duro te pregunta por la opción de utilizar mosquitos modificados genéticamente, que se han supuesto algún avance para el control de la malaria. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que va a ser muy difícil cuando ves cómo y dónde viven los mosquitos y la abundancia que hay. eh, lo veo francamente muy complejo que se pueda colonizar con mosquitos modificados genéticamente y desplazar totalmente a las otras poblaciones de mosquito. Es muy original, pero lo veo muy complejo. Es un continente enorme y quien haya visitado, por ejemplo, la República Democrática del Congo, el centro del Congo, eso es pura selva, eso ahí hay mosquitos que no sé. Yo lo veo difícil. Sergio te pregunta si crees que las diferencias en la eficacia de la primera vacuna contra la malaria pueden deberse a cambios antigénicos en el parásito, variantes, cepas.
Bueno, esto se ha estudiado. Es cierto que la proteína del circusporozoito adquiere también mutaciones, son zonas de repetición, pero no es solamente la causa. Yo creo que, porque de hecho se han encontrado algún caso en el cual hay cambios y hay variantes de esa proteína, pero no es totalmente la causa. Pueden ser muchas causas, pero es una causa que en el futuro, si se utilizase la vacuna, podría aumentar, porque obviamente se seleccionarían cepas que fueran más resistentes frente a la vacuna. Luego Juan José García te pregunta si se ha identificado de alguna manera qué variables pueden afectar a la disparidad de eficacia en las diferentes zonas donde se ha utilizado la vacuna. Dice que si esta variabilidad se produce porque son zonas de alta transmisibilidad frente a zonas de baja, hay un Sí, componente genético. sí, no, efectivamente es así. La transmisibilidad juega un papel muy importante, es decir, porque hemos visto y he mostrado alguna gráfica donde dependiendo de la elevada transmisibilidad se modifica esa protección a lo largo del tiempo. Entonces es un factor muy importante y por ello es por lo que yo creo conveniente la reducción y homogenización de la transmisibilidad combatiendo los asintomáticos, ¿no? Sergio te hace una pregunta que voy a enlazar con otra que tenía yo en el tintero para ti. Dice, de no controlarse la malaria y debido al cambio climático, ¿podemos esperar que la enfermedad se extienda a otras regiones del mundo? Y yo esto lo enlazo con, de hecho creo que ha sido la primera diapositiva que has puesto, en la que has presentado la perspectiva histórica, cómo ha ido evolucionando, y en 1900 el mapa era rojo, completamente rojo, y se ha ido desplazando bueno, hacia la zona subtropical, donde hay un cóctel perfecto de condiciones para que esto salga adelante, que son la pobreza y un clima adecuado. Eh, si con el cambio climático estamos desplazando esto hacia el norte, ¿vamos a tener problemas o aquí tenemos un mundo desarrollado y nos vamos a poder permitir luchar contra contra la malaria de una manera más eficaz? A ver, un efecto muy importante que ves en la malaria, o sea, eso es posible. Aquí tenemos los vectores y tenemos vectores que aquí tenemos Anopheles atroboparpus que transmite la malaria. España eliminó la malaria en el año 62 y Italia pues también en los años 60. Han sido zonas de alto endemismo de malaria, sobre todo en algunas regiones, ¿no? Sin embargo, no solo cambió, bueno, no solo se utilizó DDT en aquellos momentos para eliminar el mosquito, sino que también las condiciones económicas trajeron unas condiciones higiénicas mucho más adecuadas y mientras se mantengan esas condiciones higiénicas en Europa, en España, en donde sea, yo creo que va a ser difícil que se reintroduzca. Eso no quiere decir que no pueda haber brotes, que pueda en algún caso pues producirse, pero yo creo que es fácil controlarlo porque también tendría que ser otro tipo de malaria, que era la que era más habitual aquí, a través es otro parásito, el Plasmodium vivax, que era más común, pero bueno, lo veo difícil en las condiciones no solo climáticas, sino económicas y de higiene que tenemos. Sanitarias. Uh-huh. José Antonio Guimarães te pregunta si hay algún otro vector del parásito, además del mosquito. No, no del parásito de la malaria no. Voy a repasar el chat porque aunque tenemos la herramienta de preguntas y respuestas, veo que hay algunas preguntas también ahí. Uh-huh. Perdona un segundo. No, estaban todas trasladadas a esta herramienta. Te voy a hacer yo otra que tiene que ver
con las herramientas de predicción de estructura tridimensional de proteínas y el desarrollo de vacunas. Y la pregunta aplica, bueno, a la malaria, porque hoy nos estás hablando tú de malaria, pero quizá también al COVID y a otras enfermedades. ¿Se están utilizando ese tipo de herramientas? Estoy pensando, por ejemplo, en AlphaFold, esta herramienta de DeepMind que ha comprado Google hace unos años y que está teniendo tantísimo éxito en la predicción de estructuras tridimensionales de proteínas. ¿Se están utilizando estas plataformas para ayudar al desarrollo de vacunas? ¿O se podrían utilizar? Bueno, yo creo que sí, se están utilizando, se pueden utilizar y bueno, como bioquímicos realmente y todos los bioquímicos ha supuesto bueno, y yo creo que para todos los científicos, un cambio sustancial en la forma de abordar los problemas de interacción de las proteínas. En este caso, el único problema es que, por ejemplo, los estudios tridimensionales que he mostrado, claro, son de la proteína del circunsporozoito asociado a la inmunoglobulina G que lo reconoce, ¿no? En estos casos, la predicción de AlphaFold yo no estoy seguro que pudiera ser tan precisa como para mostrar la capacidad de interacción entre las zonas variables de la cadena de la inmunoglobulina con esta proteína en particular. Pero en cualquier caso, como lo que sí que te permite ver es la exposición de residuos específicos y de potenciales epítopos, sí que yo creo que va a avanzar en diseño con esa finalidad absolutamente. O sea, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que vamos a obtener pronto nuevas generaciones, no solo en malaria, en muchos otros ámbitos de vacunas diseñadas en base a estructuras que antes no se podían tener. Uh-huh. Muy bien. Cristina Blanco vuelve a esa primera diapositiva y dice que le sorprende que en 1900 la enfermedad estuviera tan extendida, sobre todo considerando climas fríos, donde en principio el mosquito tiene una supervivencia complicada. Bueno, si los que habéis viajado a las zonas de Finlandia o de Suecia y por ahí, hay muchísimos mosquitos en verano. Es estacional, pero hay mosquitos. ¿Y por qué existía? Pues porque aunque fuera estacional el mosquito, si mantienes una enfermedad más leve o subclínica, quedan reservorios en personas para que al año siguiente, cuando vuelva el mosquito, se pueda volver a cerrar el ciclo. Y eso sucede, lo vemos en zonas no tan tropicales, sino subtropicales. Por ejemplo, en el norte de Ghana, que es una zona donde hay malaria estacional, llegas allí cuando todavía no es época de lluvias, empieza a llover y en 15 días no había malaria y en 15 días está todo el mundo con malaria. Y es porque había un porcentaje muy alto de personas que tenían malaria subclínica y claro, en esos 15 días que ha habido mosquitos, el reservorio ha sido utilizado para reinfectar a todo el mundo. Uh-huh. Pregunta Jesús Pérez Gil, al que creo que conoces, si la transmisión por asintomáticos de la malaria nos da pistas sobre cómo está extendiéndose la infección por variantes de coronavirus o viceversa. Bueno, en el caso del coronavirus hay un aspecto que ha sido fundamental en toda la pandemia, que es la transmisión realmente por asintomáticos. Entonces, obviamente, yo creo que según vayan progresando los estudios, va a haber más información sobre las diferentes modulaciones que sufre para seleccionar variantes del virus en los asintomáticos. Cuanto mayor asintomáticos haya, más fácil va a tener el virus para expandirse, obviamente, porque no es fácil reconocer quién puede ser portador de la enfermedad. Y de hecho, la variante Omicron se habla de que ha surgido precisamente en un entorno de vacunación.
y no es descartable que estemos aprovechando el estar vacunados aumente la carga de asintomáticos y por tanto la selección de una serie de estirpes del virus que le hacen incluso más asintomático, ¿no? Sergio te pregunta si se está teniendo en cuenta en el diseño de las nuevas vacunas la conservación que necesitan, por ejemplo, la ultracongelación, el frío, etcétera. Eh, pues no. Quiero decir, o sea, cuando se piensa en ellas, lo que se piensa primero es en un buen diseño racional y luego, claro, por otro lado va la estabilidad de esas preparaciones y luego, en muchos casos, que ha pasado también con la vacuna de COVID, con algunas de ellas, es que ha mejorado las condiciones. Por ejemplo, la de Pfizer empezó con unas condiciones de almacenamiento y de conservación que son distintas a las de ahora. Es decir, que todo eso va mejorando. Eh, Obviamente en África las condiciones son tan distintas que debería pensarse desde el principio. Si tenemos que llevar, por ejemplo, en la vacuna esta, la RTS, que requiere unas condiciones y unas exigencias de cadena de frío importantes, si hay que poner 4 dosis y el reto es poner 4 dosis en un tiempo muy corto para los niños, manteniendo además las cadenas de frío en unas zonas rurales muy inaccesibles y muy aisladas, sinceramente aumentan las dificultades, claro. Mm. Mira, Elena, la profesora a la que hacía mención antes, te lanzaba una pregunta. No tienen micrófono en el aula en la que están, así que han utilizado el chat. Dice que los gráficos de eficacia de vacunación son desalentadores. Parece que es realmente un reto conseguir vacunas de una sola dosis para combatir enfermedades de este tipo en las zonas en las que son endémicas, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que recordar que ninguna de estas vacunas es esterilizante, es decir, protegen muy poco frente a lo que es o nada a lo que es la infección. Y frente a los episodios clínicos, pues no protege demasiado tampoco. Entonces, el reto de erradicar la malaria, desde mi punto de vista, es erradicar la pobreza. Eso lo ves claramente en las ciudades, en los barrios y las personas, donde tienes condiciones higiénicas adecuadas, donde tienes mosquiteras, donde no tienes residuos de agua y mosquitos en la zona donde vives, hay mucha menos malaria. Las personas con más poder adquisitivo en África padecen mucho menos malaria. Yo, si quieres, Chema, vamos a cerrar con eso. No quiero. Bueno, hay una pregunta de Cristina Olmedo. Después de esta cerramos, si te parece. Como dice el enano, no es solo la pauta de vacunación, también es el coste de cada dosis, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el coste de cada dosis, eso es importante, pero es muy importante, obviamente, quién tiene que pagar o quién va a pagar todo eso. Pero es que además, cada vez que detraes a un sanitario o a un administrativo del campo de la sanidad para organizar una vacunación, lo estás detrayendo a el control de otras enfermedades, el control, digamos, del embarazo de niños, de cosas que está también muy limitado en las zonas rurales de África. Entonces, vacunar no implica llevar las vacunas, mantenerlas en frío, el coste que tengan, todo eso importa, pero es que necesitas personal que haga esas labores y desde luego eso implica que ese personal esté accesible allí. Más del 50% de los médicos que se forman en Ghana se van a Estados Unidos y al Reino Unido. Es decir, se forman allí, obtienen cursos que les permiten ejercer la medicina en Estados Unidos y en el Reino Unido y se van allí, con lo cual se despobla incluso a nivel formativo la educación que han adquirido
los sanitarios en ese país y allí pues no hay sanitarios tampoco. Quiero decir que es un problema muy complejo realmente, no es tener la vacuna, va mucho más allá. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias, Chema. Yo creo que ha quedado clarísima esa llamada de atención que nos hacías de prudencia cuando te invitamos a dar la charla. Bueno, lo acabas de decir, este problema va mucho más allá de las vacunas. Es un problema, parece claro, de erradicación de la pobreza. ¿Dónde invertirías tú? ¿Dónde empezarías tú? Es evidente que tenéis que seguir trabajando vosotros para intentar proporcionar nuevas herramientas, eso está claro, pero eso es casi el síntoma de algo subyacente mucho más profundo que es esa pobreza. Entonces, ¿a qué nivel invertirías tus recursos, una buena cantidad de recursos Yo para... seguiría con la línea que apunta Esther Duflo y Barnegui, ¿no? Que es romper el ciclo de la pobreza. Realmente eso, ¿y cómo se rompe ese ciclo de la pobreza? Pues permitiendo que a la extrema pobreza pueda tener unos recursos que empiece en el punto donde debería empezar a tener unos mínimos que le permita tener una educación para sus hijos, que le permita poder comprar medicinas y que le permita comprar fertilizante para su campo, para mejorar las condiciones y seguir ganando un poco más. No podemos permitir que el ciclo de la pobreza sea algo crónico en estos lugares. La extrema pobreza es lo que lleva a estas situaciones. Entonces, romper ese ciclo es muy importante y eso se consigue simplemente a aquellos que padecen extrema pobreza dándoles una cantidad que le permitan comenzar en un punto un poquito más adelante. Muy bien. Pues con esto ahora sí vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Chema, no solo por aceptar la invitación, sino por haber dado la charla enfermito. Descansa ya, bebe toda el agua que necesites y reposa la voz. Muchísimas gracias. Bien. Y bueno, Gracias a vosotros también por el interés. Estoy encantado y bueno, sabéis que es una facultad que aprecio especialmente. lo sabemos y sabes que el aprecio es mutuo, Chema. Y bueno, a los que estáis en casa, muchas gracias también por haberos enganchado a esta sesión. Continuaremos, ya tenemos programadas 2 más para las 2 semanas que vienen. La siguiente sobre esos cóndores californianos, esas hembras que se han reproducido sin ayuda de machos. Y luego tendremos otra sesión en la que hablaremos de neurogénesis en adultos y su asociación con las enfermedades neurodegenerativas. Cuidaos mucho, que seguimos en pandemia y nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte.